cultural, de involucrarse con los diferentes elementos culturales de las comunidades, de los territorios donde trabajamos o donde queremos hacer o generar un desarrollo o ejecutar unos proyectos. Entonces, ellas nos estarán acompañando en esta pequeña sesión del día de hoy y abordando esos temas. En un momentico damos inicio. Vamos a esperar a que las personas vayan llegando y damos inicio con ellas. Y a todas. El día de hoy, vuelvo y recuerdo, nos están acompañando Ligia Romero y Susana Morales en la sesión del día de hoy. Vamos a iniciar con Ligia, posteriormente nos acompañará Susana, luego tendremos una sesión de preguntas y bueno, vamos ya finalizando la sesión, así como lo hemos hecho siempre. Entonces, voy a hacer
vamos a compartir la pantalla desde otra computadora. Pongámoslo en la segunda, porfa, para hacer la presentación de Ligia. Bueno, Ligia, bienvenida. Un gusto que nos estés acompañando el día de hoy. Ligia es egresada de la Universidad Nacional como trabajadora social, con especialización en Gobierno y Políticas Públicas y una maestría en Planeación y Administración del Desarrollo de la Universidad de los Andes. Vinculada a la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, durante 5 años. Durante 2 años estuvo trabajando en la costa pacífico de Colombia, que es la zona, para los que nos están acompañando aquí que no son colombianos y estamos aquí en la sesión, que yo sé que somos muchos, eso es la parte como del Chocó, de nuestro país, de Colombia. También estuvo allí trabajando con comunidades negras y actualmente se desempeña como asesora en el Ministerio de Cultura. Entonces vamos a darle la bienvenida y el paso a Ligia para que nos cuente un poco y nos comparta sus experiencias y su conocimiento en todo este programa del semillero Mujeres Líderes con propósito de ese. Nos instruyas, nos des tips de todo lo que queremos nosotras como mujeres construir y como hombres, porque también tenemos hombres en el semillero y sé que es por aquí, ya por aquí los vi algunos. Queremos construir y por eso las hemos invitado a ustedes para que nos permitan y nos den esas herramientas que a ustedes les han funcionado y las que también no han funcionado muy bien y nos permitan a nosotros también pues desarrollar todas estas iniciativas y hacerlo de la mejor forma en nuestros territorios. Entonces, adelante, Ligia, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Y en este momento mi propósito es poder compartir con ustedes algunas experiencias de vida que me han permitido abrir mi mente, mi pensamiento, mi corazón. Algunas de una manera muy agradable, muy que uno dice es un regalo de la vida, otras con mucho dolor, pero que vale la pena también verlas. Es la posibilidad de mirar la historia de uno y cómo lo marca esa historia. Y hago el relato del primer momento que creo que orientó mucho todo mi mirada y mi trabajo durante toda mi vida, y es cuando yo estaba en la Universidad Nacional cursando el 7º semestre. Era que mediodía y todos los noticieros, emisoras, televisión, hablaban de la toma del Palacio de Justicia, no entendía nada. Luego transmitieron un partido de fútbol, una confusión y no sabíamos nada. Fue tal el impacto que yo no me despegué y estaba buscando ansiosa porque no comprendía qué pasaba. A la madrugada, no sé, era tarde de la noche, la imagen que me marcó mucho fue el ingreso de la tanqueta al palacio y pues el testimonio temprano del maestro Chandía que pedía que pararan o que se negociara y que nada de eso se escuchó. Entonces era una sensación de un profundo dolor, pero de una profunda impotencia. Yo frente a un televisor viendo qué estaba pasando en mi país, creo que eso me desencajó mucho. A los 8 días, justo a los 8 días, en la mañana del 13 de noviembre, la noticia en la radio es que desapareció la Ciudad Blanca, desaparecía Armero. Y era la Ciudad Blanca no solo por toda su arquitectura que era blanca, sino porque era una zona donde se cultivaba mucho algodón. Y allí la tragedia arrasó con todo.
yo estaba en la universidad y se conformó una comisión de profesores y de estudiantes. Yo hice parte de esa comisión. La universidad estuvo presente en la zona durante 2 meses. Yo me quedé 2 años. 2 años acompañando este proceso, 2 años viviendo en el campamento con la gente, mirando cómo elaboraban su duelo, escuchando historias, estando acompañando ese dolor, trabajando con los niños. Y bueno, en el tiempo uno genera unos cariños muy profundos y un reconocimiento al otro. Y el tiempo importante para todos eran las noches como que no tenían límite, como que no tenían prisa. Y ya con el tiempo la gente va tomando confianza, los lenguajes ya se entienden más. Y ellos soñaban como el ave fénix salir del momento más oscuro y estar en la búsqueda de sus familiares, pero también posibilitarse un espacio para arrancar de nuevo. Y en estas conversaciones a uno de los damnificados se le ocurre que todos los que iban como eran damnificados, todos iban a ser sus vecinos. Y él imaginaba que ya cuando estuvieran en sus casas, pues que habría que hacer acciones fundacionales. Y pensaba él que la primera discoteca que tuviera el pueblo se iba a llamar Lodo Sólido, o que la guardería iba a llamarse Mi Pequeño Lodalcito. Entonces, lo sorprendente de esta condición de dolor profundo, de duelo, de desarraigo, es poder imaginar que hay un mundo mejor, que es posible construirlo, que de ese dolor profundo también es sacarle otra condición distinta. Estando allí, estuvimos también en relación con el CRID. El CRID es una regional indígena del Tolima y ellos me propusieron vincularme a un proyecto que el movimiento indígena lideró, que fue el rechazo a la celebración del quinto centenario. Y la propuesta que ellos hacían era vincular a los movimientos sociales en torno a ese rechazo, porque cuando la historia se relata como la llegada de la civilización. Sin embargo, para ellos no representaba eso. Para ellos representaba la muerte de su pueblo y lo que llamaba Occidente civilización para ellos era quitar parte de lo que ellos eran. Ellos, cada pueblo tenía una lengua materna, habían muchas lenguas, muchos idiomas y se les impuso una lengua. Había muchos dioses, muchas creencias y se les impuso una religión. Entonces ellos en ese balance no veían en qué consistía esa civilización cuando eh, a ellos les estaban era quitando su dignidad, quitando su derecho a la tierra, quitando su vida, pero aún así resistían. Y en este trabajo lo que hacíamos era conformar grupos donde participaban universitarios, docentes, indígenas, campesinos, maestros, jóvenes, artistas, y desde allí se hacían propuestas para ese rechazo a la celebración. Estando en una de las jornadas, estábamos haciendo piezas comunicativas y hubo un afiche que me llamó mucho la atención. El afiche tenía muchas personas, uno podía identificar niños, mujeres, hombres, y en el fondo del afiche había paisaje de muchos árboles, frutas, animales, había un sendero largo. Y lo que me llamó la atención es que yo no veía rostros, solo estaban las espaldas de los indígenas con su vestuario. Y le pregunté a la persona que lo había hecho que por qué no habían rostros.
Y la explicación que él me dio fue la siguiente. Dijo, mire, nosotros como pueblos indígenas originarios de este territorio tenemos claro y presente nuestra ley de origen. Nosotros sabemos de dónde venimos. Nosotros conocemos nuestros ancestros. Nosotros somos parte de este territorio. Por eso nuestra mirada está en esa ley de origen. Y aquí donde estamos es nuestro presente, es el aquí y el ahora. Hoy, la mitad está lloviendo muy duro por acá. Entonces, esto que... Y esta condición, lo que a mí me sorprendió porque en Occidente es todo lo contrario. Nosotros del pasado tenemos el recuerdo. Muchas veces no tenemos un conocimiento real de nuestro origen, de nuestro proceso, sino recuerdos. Y el presente que vivimos es un presente que nos acosa el tiempo, porque siempre no tenemos tiempo para muchas cosas y el futuro es el que siempre nos lleva, siempre estamos pensando en el mañana, siempre estamos pensando en el futuro, entonces debo estudiar ahorita para poder trabajar después. Entonces, la noción de tiempo es absolutamente distinta. Y esto es tan fundamental que para ellos su ley de origen es el que les permite mantener su identidad. Su fortaleza más grande es saber quiénes son, de dónde vienen, en dónde están. Ese fue un elemento muy importante y determinante para todo mi proceso. Luego, cuando estuve en el Ministerio de Cultura haciendo un trabajo de malocas, llegamos a Araraquara por el río y allí encontramos o nos permitieron entrar a una de las malocas. Las malocas para los indígenas de la Amazonía son los centros de pensamiento. Y estábamos muchas delegaciones, muchos sabedores de la región, íbamos a hacer unos acuerdos y en la discusión dos personas de distinta comunidad empiezan a reclamarse y el tono es muy alto y empiezan a decirse muchas cosas y el sabedor, el maloquero, simplemente observa. Y cuando termina la discusión, los llama aparte y en la noche se sientan ellos cerca al maloquero y la comunidad alrededor. Y empieza un ejercicio muy importante. Se llama el enfriamiento de la palabra. Y el sabedor lo que pregunta es, ¿qué pasó? ¿Usted por qué dijo esto? ¿Qué sintió cuando dijo esto? Usted sabe cuando dijo esto, qué le pasó al otro. Y entonces se empieza en un diálogo distinto a hacer conciencia de mis iras, mis rencores, mis temas no tramitados, cómo ponerlos afuera, tienen otro sentido si se logra identificar qué es lo que está pasando. Luego de este ejercicio de saber que había un conflicto que no habían podido tramitar, el enfriamiento de la palabra les permitió llegar a reconocer en el otro, pero además no tenían la información completa. Entonces, cuando empieza la indagación, es que yo pensé que usted, no, es que usted. Entonces el ejercicio fue muy interesante porque el enfriamiento de la palabra lo que me permite es una reflexión, no solo de lo que digo, sino de cómo lo digo y qué hay en mi interior. Ese también fue un elemento muy, muy importante. Y el tercero fue una experiencia que tuve. Nosotros hacíamos parte de un grupo de investigación en la Universidad de los Andes
y nos tocaba viajar a los 64 municipios que hacen parte del Andén Pacífico. Como lo decía Joana, están sobre el margen del mar Pacífico y tienen municipios del Cauca, del Chocó, de Nariño, es todo ese andén. Y en ese trabajo nosotros iniciamos haciendo una planeación. Entonces llegábamos al Charco, luego pasábamos a La Tola, al tercer día a Guapi y regresábamos de Guapi a Bogotá. Esa era como la planeación que teníamos. Sin embargo, cuando llegamos allá, nada de eso funcionó. Porque resulta que para ir de un lugar a otro, uno coge por los manglares y hay unos tiempos de puja y de quiebra. De puja es cuando se puede navegar. De quiebra está seco, no sube el mar tanto y no permite la navegación, entonces no se puede navegar. Eso nos cambió toda la programación que teníamos. Pero lo otro que era muy importante es que ellos tenían otra forma de vida. Sus casas estaban construidas sobre columnas muy grandes que se llaman palafitos. Su estructura era en madera. Como es una zona tan lluviosa, tenía las cazaguateras, que son sistemas donde ellos recogen las aguas lluvia. Y todas las casas están de cara al río, porque su río es el espacio donde está el encuentro de las mujeres cuando van a lavar, donde está el baño de los niños, el encuentro después de clases es el río. Entonces, ese era su punto de encuentro fundamental para toda esta región. Y lo que uno veía es que todas las estadísticas los califican como extrema pobreza, es decir, los indicadores que se construyen desde afuera, se estandarizan. Entonces, tener agua, tener una casa con tablado, sí, son una serie de parámetros que si no se cumplen, entonces no está de acuerdo con el indicador y eso me da una clasificación. Allí se rompían todos esos indicadores. Entonces también fue un aprendizaje muy importante y es como uno desde el conocimiento académico muchas veces lo que hace es estandarizar, homogenizar y no es así porque cada comunidad tiene procesos, tiempos propios, códigos, que quien está trabajando debe estar cercano a esos códigos para poder entender esos procesos. Y creo que eso ha sido fundamental para mí, trabajar en el Ministerio de Cultura y pensar que desde la cultura es elemento nodal, fundamental para pensar las nociones de desarrollo, para pensar las nociones de futuro, porque es desde lo cultural, desde lo particular, desde la diferenciación, donde se encuentra la riqueza. Y creo que un ejercicio importante es tener conciencia de esa diferencia y en esa diferencia cómo nos encontramos, cómo nos relacionamos respetuosamente con el otro para entender sus nociones de pensamiento, sus nociones del hacer, del vivir, del estar, del habitar, del buen vivir. Entonces, para cerrar esta exposición, creo que cuando uno está trabajando en procesos de planeación y de gestión, dos elementos importantes. Uno es el contexto general, macro, que para Colombia creo que ha sido fundamental e importante la Constitución del 91. Creo que la Constitución del 91, si la comparamos con el del 86, permitió
tener el derecho a esa diferencia. 3 elementos claves de la Constitución del 91. Uno, que incorporó los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. En la del 86 solo estaba el derecho político, que era a votar. En tanto que en esta segunda ya hay el Estado debe garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Ese es un proceso muy largo, pero está en la Constitución. La Declaración de la Colombia Multiétnica y Pluricultural hizo visible la diversidad y la riqueza inmensa que tenemos como país, no solo en biodiversidad, sino también en la calidad de sus gentes, de sus poblaciones, de sus miradas. Y esto ha sido muy importante. Y la otra es los mecanismos de participación, 3 elementos de contexto muy importantes para trabajar cuando se está pensando en programas, proyectos, políticas. Y lo otro es que cuando uno es un técnico o tiene la noción de planeación, uno se vincula mucho a los instrumentos y a veces le da un peso muy alto y se nos olvida que los instrumentos de planeación son un medio, no son un fin. Y esto es una reflexión para hacer de ellos elementos que posibiliten unos acuerdos, pero que esos acuerdos pueden ser flexibles. Yo creo que la clave para hacer trabajos comunitarios, para hacer trabajos con organizaciones, yo estuve en las dos orillas, estuve trabajando directamente con los movimientos sociales y pues hace ya varios años estoy en el Ministerio de Cultura. Entonces, cuando uno está en el movimiento social, es clave tener los instrumentos normativos para poder hacer una negociación, para poder hacer una gestión. Y la institucionalidad debe tener la capacidad de poder mirar no con tanta distancia la población con la que trabaja o en la cual hace una intervención. Creo que desarrollos importantes que se han hecho posteriormente es la acción sin daño y el enfoque diferencial, que creo que son 2 elementos que son muy poderosos y que las organizaciones deben tenerlos y trabajarlos para poder adelantar niveles de gestión. Bueno, muchas gracias de nuevo por su tiempo. Espero que estos pequeños comentarios contribuyan a todo lo que es su propósito como persona y sus propósitos como organización. Muchas gracias. Joana. Gracias, Ligia, por tu presentación. Y por compartir en estos 15 minuticos tus experiencias con todos nosotros. Vamos a darle paso a Susana. Ya les proyecto la presentación de Susana. No se ve.
No, no se ve la presentación. Ya danos un momentico, Susana, que estamos ajustando aquí la presentación para poderla proyectar. Mientras tanto, pues nada, te damos la bienvenida, el agradecimiento por haber querido participar de este espacio, de compartir con todos los que estamos aquí haciendo parte del semillero. Y qué rico que nos puedas también compartir, igual que Ligia, como parte de la experiencia que has podido vivir y experimentar a través de tu profesión y a través digamos, de tus logros personales también. Ok, Joana, muchas gracias. Buenas noches para todos. Yo soy Susana María Morales Carmona. Soy antropóloga egresada de la Universidad de Caldas y magíster en educación de la Universidad Católica de Manizales. Mi fuerte ha sido el trabajo con comunidades indígenas en Caldas, especialmente con Embera Chamí, y también la docencia. Ambas las he conectado desde una experiencia de transformación, porque el llegar a intervenir en ciertos procesos comunitarios implica un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ese proceso siempre, siempre, siempre va a ser transformador. Por eso hay un apartado de mi presentación que consta de un set de imágenes que han marcado momentos de lo que he sido como profesional y de lo que he sido como persona. Las primeras imágenes van a representar el contexto de la práctica. La segunda parte de las imágenes son la transformación en el territorio. La tercera parte es la gestión cultural. Aquí podemos ver la siguiente imagen, por favor, donde están las señoras. Esta comunidad es en el resguardo indígena Tutumal, en Belalcázar. Las condiciones de vida son difíciles debido a que el acceso a los medios de producción es muy limitado, no hay calidad, no hay agua potable. Entonces, encontrarse con un entorno al que uno es ajeno fue uno de los mayores retos que tuve dentro de mi labor. Yo no lo llamo trabajo, lo llamo labor, porque desde que decidí, siendo muy pequeña, ser antropóloga, entendí que lo que yo debía hacer era labrar, cultivar en todos los sentidos. Entonces, llegar a un espacio, yo, una mujer completamente occidentalizada, con un pensamiento y rigurosamente positivo, llegar a un contexto en el que ni siquiera había un baño fue algo muy difícil porque no estaba preparada para ello. Llegué a hacer trabajo de campo con la comunidad de Totumal por solicitud expresa de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, porque era necesario entender qué era lo que estaba pasando con los niños de esta comunidad, porque estaban entrando en grado de desnutrición agudo y no se entendía por qué. ¿Qué era lo que le sucedía a estos niños? Sí, pues había asistencialismo por parte del Estado, había presencia de los centros de desarrollo infantil, habían una cantidad de organizaciones y personas que estaban pendientes de esto, pero se seguía presentando el fenómeno. Para entender eso, pues debía movilizarme a campo y dejar mi esquema de pensamiento occidental atrás, porque iba a entrar en un nuevo mundo, una nueva cosmovisión, un sistema de creencias y prácticas ajeno al mío. Y lo que hice fue, desde mi formación profesional, ponerme el límite de interferir lo más mínimo en los desarrollos culturales de la comunidad.
Sin embargo, uno no es ajeno al dolor y a la tristeza de la gente cuando no tienen comida, cuando son marginados, son rechazados por la sociedad que también habita en su territorio. La siguiente diapositiva, por favor. Llegar a estas condiciones en las que la gente está pues limitada, que desde un parámetro occidental, como decía Ligia, tendemos a medir el desarrollo de una comunidad. Entonces fue demasiado duro enfrentarse a ciertos hábitos en los que uno dice, o condiciones de vida en las que uno dice, ¿cómo sobreviven? Pero son comunidades que llevan muchísimo tiempo coexistiendo y existiendo con sus prácticas determinantes. Siguiente, por favor. Esta imagen principalmente fue una experiencia que me transformó. Él se llamaba Don Eugenio Guasarabe. Mi labor era hacer un diagnóstico sobre seguridad alimentaria y nutricional y llegar y enfrentarme a alguien que ya estaba en una situación de nutrición completamente devastadora, a una persona que no era alguien ni siquiera para el Estado colombiano, alguien que estaba muriéndose literalmente en el suelo, sin ningún alimento, sin nada. Esta situación me hizo a mí replantear muchos de los aspectos de lo que era yo como ser humano, de lo que era yo como profesional, y entender que si yo estoy en esta experiencia de vida, si yo hago parte de esta realidad, pues tengo que hacer algo para transformarla, no solo para mí, sino para los demás. Lastimosamente, yo llegué muy tarde a la vida de don Eugenio. Después de esta imagen, duró con vida un mes, se murió de física hambre. Este hecho hizo que me movilizara, yo desde mi humanidad y desde mi capital intelectual, me movilizara y le hiciera preguntas a las instituciones de qué está pasando, dónde está la comida, dónde está la ayuda, dónde está la gente, cómo hacemos para cambiar. Por don Eugenio, nadie hizo nada que fuera representativo. De alguna manera, pues yo lo intenté, pero no fue suficiente, porque pues él falleció. A partir de ese momento dije que mi labor tenía que ser una labor que dejara huella, que dejara una huella positiva, sin inmiscuirme, sin transgredir y sobre todo sin contaminar a esta comunidad indígena. La siguiente, por favor. Encontré que por grupos etarios habían muchísimas necesidades, que este era el restaurante escolar de los niños y que dentro de su minuta contaban con arroz, huevo revuelto y repollo, que vivían en medio de las heces de los animales y que ellos corrían con su platico de comida porque sentían que era lo más preciado. También el valor que se le daba a la educación para ellos era un valor netamente alimentario porque los niños asistían a la escuela no para aprender, sino para poder comer. Ahí empecé a identificar que tenía que adentrarme un poco más y empezar a hacer unas intervenciones ya desde lo que era la educación. Cuando vislumbré ese panorama dije, debo aprender qué es la educación, cómo funciona, y decidí hacer una maestría en educación para poder hacer una adecuación de un manual que se llama PASEA, que se utiliza en las intervenciones de salud, un manual pedagógico y educativo, pero este manual, pues como instrumento occidental, no era funcional para las comunidades indígenas, porque no respondía a las necesidades contextuales. Una de las mayores preocupaciones que tengo yo como profesional es que muchos profesionales hacen intervenciones en campo sin entender el contexto de la práctica.
Entonces esas intervenciones empiezan a no ser tan efectivas o a no tener resultados positivos. Por favor, la otra diapositiva. Hice una aproximación con los niños para que ellos desde sus imaginarios me hablaran de qué era la nutrición, de qué era la alimentación, pero desde su saber y su creencia. Entonces había algo muy bonito que me decía, es que mi comida favorita es la sopa. Me encanta la sopa que me hace mi mamá. Y la sopa era agua con plátanos. Entonces es como hay ciertas limitaciones, pero a la vez son propias de su cultura, son propias de su sistema de creencias y uno tiende a pensar o a imponer su conocimiento sobre las prácticas del buen vivir de las comunidades. Siguiente, por favor. Acá con los niños. Me gustó muchísimo esta experiencia, sobre todo con los niños, porque los niños son agentes de cambio. Si bien yo no puedo modificar ciertas estructuras en los adultos, podemos hacer con los niños intervenciones que les permitan, primero, conservar su cultura. Segundo, tomar las armas suficientes para enfrentarse a la realidad, para blindarse de ese mundo occidental, pero también para poder coexistir con personas que son ajenas a su cultura. Siguiente. Acá es una imagen, es muy representativa porque cuando llegué a la comunidad, pues yo no sabía ni una sola palabra de Embera Vedea. Con el tiempo me enseñaron algunas palabras, las básicas. Esta imagen fue una movilización que hicimos a Río, tratando de recuperar en los niños la práctica de la pesca tradicional. Entonces los niños tienen varitas de guadua con hilo y lombrices. Estando en este río, un niño me dijo, Susana, dama. Y yo, como que una dama. Entonces yo miraba y yo decía, pero ¿cómo que hay una señora acá? Yo no la veo. Y no era una señora, era una serpiente. Entonces el niño me tomó de la mano y corrimos, buscando preservar mi seguridad. Entonces es una experiencia muy bonita. Quise traer esa imagen porque para mí los niños son primordiales en el cambio. Siguiente. Con los adultos procuré, digamos, hacer un diagnóstico en cuanto al estado nutricional de los adultos. Acá estamos tomando unas medidas antropométricas que nos dicen más o menos cuánto tiene de pérdida de masa muscular, en qué estado nutricional se puede encontrar la persona. Acá este señor es un jaivana. Jaivana es un sabedor dentro de la comunidad de Verachamí y él me permitió pues hacerle eso y me decía, no, Susana, qué pena, no haga eso, no se agache, no me haga eso. Y yo, no, tranquilo, no hay ningún problema. Había una particularidad, digamos, para no romper y no causar un conflicto dentro de la comunidad. Yo procuraba todo el tiempo tener ropa ancha, el cabello recogido, utilizar jean, botas, y para no crear, digamos, conflicto dentro de la comunidad, porque las mujeres tienden a ser muy celosas y para los hombres dentro de esta comunidad no es bien visto pues que haya una mujer sin esposo trabajando todo el tiempo y queriendo averiguar todo acerca de ellos. Sin embargo, logré que me aceptaran en la comunidad, que me compartieran parte de sus pensamientos, que me incluyeran en sus prácticas. Definitivamente el trabajo con comunidades es un trabajo transformador porque surte la tarea de humanizar. A mí en lo personal me humanizó muchísimo como profesional, como ser, me hizo entender que primero lo que cuenta es el presente.
Segundo, que en el presente es donde están las acciones que yo puedo propiciar para un cambio. Tercero, que aprendiendo enseño y enseñando aprendo. Siguiente. Acá estoy pues con los niños, ya con un grupo etario más amplio, con niños y mujeres, las mujeres que me permitieron entender por qué es importante para ellas sus collares, cuál es la visión estética de lo femenino, cuál es su cosmovisión, cuál es su rol de mujer dentro de la estructura social, cómo son las acciones, cuáles son los aprendizajes que ellas heredan de todo su tronco materno, cómo hacen para llevar sus dinámicas de vida. Siguiente. Acá hice una presentación debido a lo que le ocurrió a don Eugenio, entonces empecé a revolucionar, a tocar puertas, a mirar para que la gente escuchara, para que mirara que necesitábamos el mínimo vital en la comunidad indígena de Totumal, que necesitábamos llevar agua, que necesitábamos una política pública que fuera transformadora, que no solo fuera asistencialista. En esta reunión participó Gina Watson de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. Se hizo la presentación de todo el sistema, del sistema de creencias, del sistema económico, de las actividades productivas, de todo lo que pude tomar en 1 año y medio de trabajo de campo con la comunidad. Siguiente. La participación constante en algo que se llama mesas de concertación indígenas en salud en el departamento de Caldas, visibilizando la necesidad que se tiene de que en los municipios, que las entidades prestadoras del servicio de salud, que las secretarías de salud, que los gobiernos, que todos entendieran que hay algo que se llama el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural y que se está nutriendo y que debemos entender que deben haber procesos de interculturalidad, unos procesos en el que se permitan amalgamas entre el saber occidental y el saber tradicional. Siguiente. Este es un proceso de capacitación a los jaibanas de una comunidad indígena que se llama el Palmar, en el que estamos hablando de las enfermedades de tipo respiratorio, de los tratamientos que se dan con medicina tradicional y con medicina occidental, en el marco de lo que es la pandemia que vivimos en el 2020 del coronavirus, porque para las comunidades indígenas, principalmente para los emberas, hay una distinción entre lo que es la enfermedad Jai y la enfermedad de Dios. La enfermedad de Dios es la enfermedad propia de los hombres occidentales, y como esta enfermedad es occidental, entonces era necesario que empezaran a entender cómo nosotros, los occidentales, concebíamos esta enfermedad para que ellos tuvieran una comprensión holística y pudieran incorporarla, porque teníamos dificultad desde la aceptación de los tratamientos con las comunidades. Entonces muchos decían, no voy, no lo hago, no me interesa, porque pues como no se hacía un proceso de capacitación, no se les enseñaba y se les mostraba qué era lo que estaba sucediendo, eran sumamente reacios a las intervenciones por parte de las instituciones con relación a este tipo de enfermedades. Entonces, el camino que yo elegí fue un camino de transformación y de emancipación a través del enseñar y del aprender. Por eso siempre mi conjugación es entre cómo hago para enseñar desde lo que yo aprendo. Para mí el trabajo comunitario es esencial, aunque presenta pues hay muchísimos altibajos. ¿Cómo hacer para que en una comunidad me acepten? ¿Cómo hacer para que me permitan estar? ¿Cómo hacer para que hayan intervenciones efectivas?
Entonces fueron muchos retos a los que yo tuve que enfrentarme, fueron muchos retos de transformación, el entender que incluso mi apariencia tenía que transformarse y que yo simplemente en un momento era un vehículo, aunque yo fuera un sujeto con un sistema de creencias, con sentimientos y con emociones, en algún momento fungía como un instrumento de un cambio de visibilización de las necesidades de las comunidades, ser una voz para aquellos que en algún momento no tienen cómo o no conocen las rutas de atención. Todos estos procesos me encaminan a una búsqueda constante sobre el conocimiento, a una búsqueda de lo que es el otro, de entender cómo el otro siente, cómo el otro sufre, cómo el otro sueña. Y hay algo que me parece muy fuerte y es algo que está afectando a nuestras comunidades indígenas, a las comunidades indígenas, y es la depresión, los intentos de suicidio, los suicidios, el consumo de sustancias psicoactivas que no hacen parte de sus elementos rituales, como esas sustancias sintéticas, cómo ya empiezan a hacer comparaciones con la noción de pobreza, cómo empiezan ya a medirse desde el tener y no, y han perdido de alguna manera su conexión con lo que es la tierra, con su fuente espiritual, gracias a que a veces algunos van a hacer intervenciones y le dicen, es que usted tiene muchos hijos, es que usted es pobre, es que usted vive en la miseria, es que usted no responde a este índice de crecimiento, es que usted no tiene estas características. Por eso es tan importante que como profesionales entendamos que el otro es un ser que siente, es un ser que tiene y que convoca emociones, es un ser con necesidades. Entonces, lo más importante es que nosotros como agentes de cambio también respetemos los sistemas de creencias y nos humanicemos a través de la práctica. Creo que es la última diapositiva. Muchas gracias a todos por escuchar y por esta invitación. Gracias, Susana, a ti nuevamente por haber aceptado la invitación a este espacio. Por aquí yo incité a preguntas en el chat, ya se las hago. Alguien nos está preguntando qué hay que hacer. Ay, denme un segundo que aquí me siguen llegando más. ¿Qué hay que tener en cuenta para generar un buen acercamiento y aceptación en las comunidades? Entonces, no sé si empezamos con Ligia. Ligia, ¿estás por aquí? Sí, señora, aquí estoy. Nos preguntan, Ligia, que qué hay que tener en cuenta para generar un buen acercamiento y aceptación en las comunidades. Tanto para ti como para Susana, nos encantaría que nos regalaran ustedes una respuesta pues corta y bien, pues como de acuerdo pues a la experiencia que ustedes han vivido. Bueno, yo, como les comentaba, estuve en las dos orillas. Cuando estuve vinculada a la UNIC, pues ya esa era una puerta de entrada grande y de aceptación. Yo participaba en los congresos de indígenas, donde ellos son muy reservados en estos espacios porque son espacios de discusión política. Sin embargo, el haber estado y el haberme vinculado a la UNIC me permitía estos espacios. Ya estando en el ministerio, los proyectos con los que me vinculé, como fue la construcción de Malocas, hay un elemento muy importante en las comunidades indígenas y es que ellos tienen la capacidad de leer la intencionalidad con la que uno llega. Creo que una regla de oro para poder hacer trabajo comunitario es tener como principio el respeto al otro. Yo no puedo tener ningún juicio de valor a priori para hablar con el otro.
Debo tener mis sentidos abiertos a lo que el otro me quiere decir, porque con mucha facilidad juzgamos. Entonces, cuando yo entro con perjuicios, cuando yo entro con determinismos, cuando yo entro con que tengo la verdad, creo que es una barrera muy fuerte que la forma como llegas, como saludas, todos estos elementos son fundamentales. Cuando uno trabaja con comunidades, porque más allá de tener una metodología, hay un compromiso, hay una condición humana que a uno lo acerca a los otros. Entonces, no creo que el respeto, la capacidad de escucha, entender al otro sin juzgarlo, son elementos claves. Esto garantiza que uno pueda permanecer, que uno pueda acompañar, que uno sea parte del proceso. Son elementos que yo puse en el trabajo que hice con los colectivos con los que he estado compartiendo procesos de organización, de formación. Entonces, eso se me ocurre compartir con ustedes. Gracias, Ligia. Susana, tú nos puedes compartir algo con respecto a esa pregunta que nos han hecho por aquí. Bueno, ya hay varias. Definitivamente lo que dice Ligia es fundamental. El respeto hacia el otro, lo que el otro quiere compartir conmigo, que el otro no se sienta coartado, que el otro no se sienta aplastado, porque hay que dejar que el otro sea. Cuando a veces tratamos de llevar por una línea una investigación, empezamos a hacer una serie de condicionamientos y las comunidades tienden a dejarnos en un efecto marco, es decir, solo nos van a dejar ver ciertas cosas que ellos quieren que veamos, pero no son cosas de un nivel de profundidad que nos permita nutrirnos o que nos permita tener una comprensión integral del sistema. Es fundamental dejarse llevar, es fundamental no imponerse, es fundamental no ordenar. Hay que llegar, digamos, desnudo de los prejuicios. Hay que llegar con toda la capacidad y la disposición desde un saludo, de entender cuando alguien no quiere hablar, de no forzar. Es así. Comparto completamente la postura de Ligia y es una gran herramienta que a mí pues me ha servido en todos estos años que llevo trabajando con comunidades. Nunca me han expulsado de una comunidad e incluso una vez uno me dijo, un gobernador indígena me dijo que si yo quería ser una amberita como ellos. Por responder esta pregunta que me hace Laura de cómo enfrentar esas situaciones que nos parten el alma. Definitivamente hay que tomar aire. Hay que tomar aire, hay que buscar un espacio en donde nos podamos desahogar y volver. Y volver porque no nos podemos dejar devastar por esas situaciones que son muy duras. Por el contrario, hay que estar a la expectativa de cómo hago para transformar, de cómo hago para ayudar, porque no me puedo quedar empecinada en el dolor, porque si me quedo en el dolor, simplemente voy a sumarme a el efecto o a la consecuencia de lo que se está haciendo y no voy a ser un agente de cambio. Susana, aquí me están haciendo otra pregunta, pues a ti, te la están haciendo, a ustedes dos, pero tú me tocaste este tema de llegar a los territorios queriendo, por ejemplo, controlar la natalidad, o usted tiene muchos hijos, o los métodos de planificación. Por aquí nos pregunta Paula Fresneda que cómo se debería trabajar el control de natalidad o ese tema de los métodos de planificación con la comunidad ambera, por ejemplo. Ella dice, mi pregunta se enfoca en la población embera desplazada, ya que al ver las mujeres desde temprana edad con varios hijos es algo que genera muchos cuestionamientos. Bueno, sí, cómo manejar ese tema, cómo desde tu experiencia podrías abordar eso. Claro que sí. En cierta ocasión
Una enfermera encargada de promoción y prevención acudió a una mesa de concertación. Entonces, en ella habían varias gobernadoras indígenas y ella se levantó y acusó a las mujeres de no planificar, que tenían muchos hijos, que la pobreza, que la marginalidad. Una de las gobernadoras, que es partera, se levantó y dijo: ¿a usted quién le dijo que nosotros no conocemos métodos de planificación? Las comunidades, los Embera en este caso, tienen el uso de plantas que sirven como anticonceptivos. Para la mujer Embera es una riqueza dar vida. Para la mujer Embera es un privilegio y una honra traer hijos. Entonces, cuando ellas acuden a un hospital y le dicen: otro hijo, mire, hay mucha violencia simbólica, hay violencia verbal en la atención a estas mujeres. Cuando van a dar a luz a sus bebés y tienen que acudir a un centro hospitalario occidental, porque le dicen tantos hijos, porque llora, porque grita, mire, usted es pobre, usted es eso. Ellos tienen un amplio conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos. También se hacen rituales para tener hijos al mundo, para traer bebés. Es una situación que de alguna manera se desborda cuando migran, cuando se desplazan, cuando empiezan a engrosar los cordones de pobreza y de miseria, porque se prestan para muchísimas cosas. No es un secreto que la comunidad indígena Embera se ha venido usando por algunas personas para que ejerzcan la mendicidad, para recaudar recursos, pero en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, ellos tienen un amplio conocimiento del uso de métodos de anticoncepción. Entonces, el hecho de tratar de hacer una intervención con ellos para que haya un control de natalidad es demasiado riesgoso, porque es como un atentado a su cultura. No obstante, ya hay nuevas generaciones de mujeres Embera que se han inclinado por estudiar, por capacitarse, por aprender, y han dejado a un lado el hecho de tener hijos. Entonces, de alguna manera, es mostrarles una ruta alternativa al solo hecho de ser madres. Gracias, Susana. Por aquí hay una para Ligia. Creo que voy a lograr unir varias. Ligia, tú que estás desde el Ministerio de Cultura, por aquí preguntan algo como cómo se ha podido engranar quizás el tema de las políticas públicas para poder trabajar en estos territorios. Sé que existen muchos, creo que tú mencionaste algunas de las herramientas jurídicas que permiten esto, ¿no? Pero por aquí lo están preguntando, como el tema de las políticas públicas enfocadas al trabajo en los territorios, y supongo que pues en los territorios, en comunidades como la que ustedes han mencionado. Eso por un lado, lo de políticas públicas, pero por aquí también creo que te preguntan otra con respecto a, ya, que cómo ha sido el trabajo, cómo lograr enlazar el trabajo con los hombres en estas comunidades, porque a veces se siente como una visión machista, dice aquí alguien que nos hace una pregunta, que es Laura Rodríguez. Bueno, en relación a las políticas públicas, en el ministerio hay una dirección que es la Dirección de Poblaciones y se ha logrado poder hacer una mirada y una apropiación de dos instrumentos. Uno es el enfoque diferencial. El enfoque diferencial considera como importante tener el conocimiento de qué es importante para la comunidad preservar para no alterar esa preservación. Y el enfoque diferencial lo que permite es el principio de equidad. El principio de equidad es diferente al de igualdad. El de igualdad nos pone a todos en la misma condición.
El de equidad lo que permite es equilibrar la diferencia. Ya hay un ejemplo que es muy didáctico. Hay una imagen donde hay un burladero. El burladero es como una tabla que a mí me separa de... Entonces hay un niño pequeño que él se pone en puntillas para ver si alcanza, y su hermano, que es más grande, pues tiene todo el campo de visión. Otra persona que está cerca lo que hace es traer un butaco para que el niño pequeño se pare y pueda ver. Entonces, ese principio de equidad es cómo yo equiparo esa diferencia sin alterar la diferencia, pero para favorecer una condición que esté en igualdad de condiciones. Por eso es el principio de equidad. Entonces, la acción, el enfoque diferencial lo que hace es considerar qué es lo constitutivo para no alterarlo si no es voluntad alterar. Y sobre eso se negocia. Entonces, y la acción sin daño es un ejercicio previo que se hace de, si yo hago esta intervención, ¿qué estoy afectando? ¿Esta afectación es positiva o negativa? Y antes de hacer la intervención, debo hacer una consulta previa. Y la consulta previa no es otra cosa, sino el lograr el consenso para que un proyecto se pueda desarrollar. En este caso, la consulta previa está más vinculada a los territorios habitados por comunidades indígenas y afro en resguardos, por ejemplo, o en territorios que han sido titulados como propiedad colectiva. Cualquier intervención tiene que ser con consulta previa. Entonces, todos estos mecanismos que gracias a la Constitución del 91 se vienen desarrollando han permitido esos diálogos. Muchas experiencias y muchas intervenciones se han hecho y han fracasado precisamente por eso, porque no se tienen en cuenta los elementos constitutivos, los elementos culturales de la comunidad. Entonces, hablar de desarrollo no es hablar de desarrollo desde Occidente, es ellos que consideran como desarrollo. Y en el sur del país hay una experiencia muy importante en la zona también de Antioquia, donde los indígenas se han preparado para hacer registros con videos, se han preparado y tienen ya no solo la educación propia, sino también tienen ya un proyecto de universidad. Y ellos aprenden de Occidente para llevar estos elementos a su comunidad sin alterar su esencia. Entonces, estos elementos han sido muy importantes. Bien, lo otro es que cuando uno está frente a una comunidad y tuve la experiencia en una capacitación donde yo representaba, por supuesto, a la institución, y la persona que intervenía era un hombre y estaba pero furioso, y pues la institución no le servía y estaba fuera de sus cabales y lo que quería era que yo me retirara, que yo no siguiera. Entonces, en ese momento, como él estaba tan agresivo, yo me puse muy tranquila, lo escuché, no tomé nada personal. Y cuando él terminó, no asumí la institución. Usted no me respeta, yo soy una funcionaria. No, tranquila, de igual a igual. Le dije, claro, es que usted como ciudadano tiene derecho a poner una queja, a establecer un derecho de petición. Si el problema es comunitario, también hay una acción colectiva.
Es decir, no me enfrenté a él, sino le di herramientas para que él pudiera tramitar todo su inconformismo. Le reconocí toda su condición de constituyente primario. Y eso hizo que bajara la tensión y como toda esa agresividad. Entonces son como formas que uno aprende que no están diseñadas ni están sistematizadas, sino que en el momento y todo el campo de relaciones que uno ha tenido también le van llevando como claves, pero estos son a través de estas circunstancias es que puedo responder, porque esas metodologías nunca las enseñan en la universidad o no están sistematizadas, sino son respuestas que uno da en ese contexto. Listo, gracias, Ligia. Aquí, bueno, con esta creo que ya finalizamos para ambas. Por aquí nos preguntan, bueno, creo que esto que tú hablaste del tema de la equidad, el tema de respetar la diferenciación, pues que nos permite involucrarnos en las comunidades, respondía a varias de las preguntas que estaban por aquí en el chat, de cómo intervenir de cómo llegar a una comunidad sin intervenir sus costumbres, su cultura, etcétera. Pero preguntan algo interesante por acá y es cómo se genera en estas comunidades, supongo que están haciendo la pregunta, pues, transferencia a largo plazo. Y creo que, bueno, es un poco ambigua la pregunta porque depende de la transferencia, de lo que se quiera, pues, lograr en estos territorios. Pero, por ejemplo, yo lo voy a enfocar un poquito más, hacer un proyecto para una comunidad como la que ustedes han trabajado, cómo lograr o cómo ha sido la experiencia de lograr que eso perdure, que sea sostenible, que seguramente es un poco diferente a cómo lo perciben ellos, a cómo lo percibimos cuando llegamos con un proyecto, con una iniciativa o con algo que se desarrolla en una comunidad que no es indígena o que no es negra, sino simplemente, por ejemplo, es una comunidad en una vereda. Entonces, ¿cómo es es decir, cómo es la aceptación y cómo es la apropiación y cómo es ese sentido de pertenencia de eso que se puede lograr con esas comunidades? ¿Cómo logran ellos sostener esto desde las experiencias que ustedes han vivido? Susana, si quieren nos compartes y ahorita terminamos con Ligia. Bueno, básicamente es que el servicio o el proyecto sea útil para ellos. Por ejemplo, había una intervención, digamos, en seguridad alimentaria y nutricional y se les llevaban como unos paquetes nutricionales y les daban bienestarina. Entonces, siempre llegaban, pero ¿por qué no se toman la bienestarina? Pues, y ellos decían, para nosotros no es nutritivo, no está dentro de nuestra cultura. ¿Por qué no nos hacen un producto a base de plátano, a base de maíz, a base de frijol, que nosotros podamos usar? O sea, este ejemplo me sirve para ilustrar qué tan útil es lo que yo llevo para una comunidad. Dependiendo de esa utilidad, se va a sostener, pero esa utilidad solo se conoce en el contexto. Por eso es tan importante cuando nos aproximamos a las comunidades, tomarnos el tiempo para que ellos se expresen. Hey, es que a mí me parece que es importante que hagamos un cultivo de plátano. Para mí es importante que en nuestros huertos comunitarios tengamos las plantas que nosotros usamos dentro de nuestra medicina tradicional. O sea, para que algo se perpetúe o se sostenga en el tiempo, debe ser útil para ellos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando uno llega a una comunidad, debe tener la posibilidad a través de varias herramientas de poder identificar realmente qué es lo que requieren. Y cuando se responde a las necesidades de la comunidad, es un proyecto sustentable porque es importante para ellos, porque es la solución a una condición que quieren cambiar. Pero cuando la propuesta es externa,
por más esfuerzos que tú hagas, es probable que el proyecto lo hagas, pero no garantizas que sea sustentable. Por eso el trabajo con comunidades de largo plazo es de procesos, no es de prisas, ni de cronogramas, ni de metas a alcanzar, sino son maduraciones de nuevas iniciativas, membresías, solidaridades, que son muy importantes para que, para que un proyecto permanezca. Arturo Escobar es un antropólogo y hablaba de cómo la intervención de Occidente en comunidades no solo indígenas, sino también campesinas, generan una alianza de la misma comunidad en fenómenos de resistencia. Entonces, necesitamos hacer más productivos estas cosechas, entonces traemos una serie de agroquímicos y hay que colocarlas y llegan con los agroquímicos costosísimos para que lo rieguen, para que lo... Y no, ellos lo reciben, que muchas gracias, que lo van a hacer. A los 6 meses, ellos no han utilizado eso, sino siguen con sus prácticas porque son dos lógicas. Entonces, creo que los proyectos para comunidades tienen que ser procesos, no proyectos de corto plazo y que yo llevo y pongo implanto. No, es necesario que tenga el consenso, que responda a realmente lo que ellos quieren y no lo que uno cree. Entonces son proyectos que requieren tiempo para que puedan no solo desarrollarse, sino mantenerse. Sí, de acuerdo. Y estamos acostumbrados y repetimos y seguimos repitiendo todo el tiempo que los proyectos pues tienen como un fin y entonces son un entregable y entonces con todas estas sesiones, inclusive en la sesión pasada, las personas que están acá que participaron, que creo que Tachi nos preguntaba que cuál era como cuándo se acababa un proyecto y la respuesta que alguien dio es que pues no se termina porque es un proceso, porque hay un post, ¿sí? Digamos como un análisis, como una evaluación, como poderlo llevar y evaluar. Entonces no se puede mirar como un inicio y un fin, porque es todo un proceso, entendiendo toda la lógica de los territorios y de las comunidades. Bueno, creo que vamos llegando ya a nuestro fin. Gracias Ligia, gracias a Susana por acompañarnos en esta sesión, por acompañar a todas las personas que estamos aquí conectadas, que hacemos parte de este programa, a todas las personas que se pudieron conectar, por ahí estaban saludando desde Panamá, y yo sé que hay de Argentina, desde Brasil, desde Tunja, Boyacá, por aquí nos están dando las gracias, saludos. Tenemos un grupo muy nutrido, hay muchas personas muy participativas, todas las que tenemos en este momento acá, sé que nos han estado acompañando todo este proceso y esperamos que lo sigan haciendo porque saben pues que esto hasta ahora está empezando y es todo un proceso largo de todo el semillero, ¿no? Les quiero recordar a todos que el cronograma de octubre lo estaremos enviando en esta semana. Yo creo que vamos a arrancar en octubre, estaremos iniciando el 10 de octubre, tal vez, la primera sesión. Igualmente a ustedes se les va a estar enviando el cronograma de octubre, de cómo vamos a estar trabajando, ¿listo? De cómo vamos a empezar a trabajar. Les envié por el chat, se les dejó la encuestica que les hacemos para poder medir la participación de ustedes y como la asistencia y el compromiso a las sesiones. Entonces, para que por favor la diligencien, la compartan por aquí nuevamente. No sé, denme un segundo, la vuelvo a compartir. O no sé si ya la tengan todos. Yo creo que sí. Yo la dejé aquí por el chat, la pueden buscar. Saludos desde Bolivia, saludos desde muchos países de Latinoamérica. Bueno, y nada, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir. Gracias Susana y gracias Ligia. No sé si nos quieran decir algo. Sí, no, yo estoy muy, muy contenta, pues estas son espacios creo que privilegiados para compartir lo que uno ha vivido, lo que uno siente, lo que uno piensa, y creo que es una oportunidad muy,
muy valorada por mí. Y bueno, hoy me despido desde lo que Diana Uribe habla de que Colombia es una cajita de acuarelas. Cualquier combinación de color da vida, cualquier combinación de posibilidades da luz. Entonces, desde aquí un abrazo fraterno y muchas gracias por su tiempo. Gracias, Ligia, por compartir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias para todos, que tengan una noche muy, muy bonita. Este espacio me sirve para tejernos, para encontrarnos, para mirar que de alguna manera los que buscamos un cambio, los que buscamos la emancipación, los que buscamos tanto, nos estamos tejiendo. Muchas gracias y ya, que tengan unas vidas muy bonitas, llenas de buenos propósitos. Gracias, gracias a ustedes, mujeres espectaculares, y por haber aceptado. Gracias a todos los participantes, que tengan una feliz noche. Sé que ya por ahí en Argentina son como las 10:30 de la noche, entonces feliz noche para todos. Les estaremos compartiendo pronto por el chat de WhatsApp los enlaces de los videos, los vamos a compartir, entonces para que estén pendientes. Bueno, nos vemos en una próxima que podría ser el 10 de octubre. Feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche, gracias, gracias.